Vamos a dejarnos ayudar de este himno propio del oficio de lectura para nuestra meditación de este martes 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, roca. Pablo, espada. Pedro, la red en las manos. Pablo, tajante palabra. Pedro, llaves. Pablo, andanzas, y un trotar por los caminos con cansancio en las pisadas. Cristo tras los dos andaba. A uno lo tumbó en Damasco y al otro lo hirió con lágrimas. Roma se vistió de gracia, crucificada la roca y la espada muerta a espada. Amén. Este himno es para meditarlo una y otra vez y poder meternos en el contenido de él para poder entender lo que se habla de San Pedro y lo que se habla de San Pablo. Necesitamos ir a este contenido, pero con mucha calma para poderlo meditar. A Pedro, que se le identifica con la roca, a Pablo, que se le identifica con la espada. A Pedro, que era bueno para la red que tenía en las manos, y Pablo con su palabra que convence, ese Pablo fuerte, formado. Bien, ¿cuál es el mensaje que nos deja este himno? Que Dios elige a personas que tienen capacidades, tanto el uno como el otro. Que los dos, tanto San Pedro y San Pablo, tienen virtudes diferentes, regalos diferentes. Dios los ha adornado de una manera diferente. Dios no hace a todos así como que en serie, todos igualitos, todos igualitos. San Pablo tiene sus capacidades y San Pedro tiene las de él. No podemos decir que San Pedro es menos o que San Pablo es más, o todo lo contrario. No, San Pedro, con lo que tiene, enriquece la vida de la iglesia. San Pablo, con lo que tiene, enriquece la vida de la iglesia. Es decir, que Dios hace un excelente equipo. Es como en el fútbol, que no todos son delanteros. Hay quien es bueno para la defensa, hay quien es bueno en la portería, ¿verdad? Así en la vida de la iglesia está San Pedro, que es bueno para una cosa, y está San Pablo, que es bueno para otra cosa. No los dos hacen lo mismo. Y en esa diversidad es que entonces se hace equipo y se enriquece, decía, la vida de la iglesia. Y así sigue hasta nuestros tiempos. La iglesia, que está formada por personas que tenemos virtudes diferentes, pues cada quien está donde le corresponde, donde Dios lo necesita. Va. Cada quien está donde Dios lo necesita. Ahora, tú que eres bautizado y que escuchas en este momento el himno, la pregunta es, ¿de qué manera tú estás sirviendo a tu iglesia y de qué manera estás haciendo que el reino de Dios crezca? Ya. Porque no podemos decir, ay, qué bonito que San Pedro era el de las llaves, ay, San Pablo, sus cartas. No, ¿y tú? ¿Con qué enriqueces la vida de tu iglesia? ¿En qué estás desgastando tu vida? La vida tuya, ¿la estás poniendo al servicio de la iglesia? ¿Y cuáles son las aportaciones tuyas, no económicas? ¿Cuál es tu aportación como persona en tu vida? ¿Cuál ha sido tu aportación a la vida de la iglesia, no? Tal vez como adorador eucarístico, tal vez estás en un grupo juvenil, tal vez estás en un coro, o tal vez te dedicas a círculos bíblicos, o quizá des pláticas, ¿ya?
O quizás seas de los que habla mal del padre y de los grupos, porque hasta eso sirve, ¿verdad? Bien. Punto 1, valoremos las personas de San Pedro y San Pablo y seamos agradecidos con Dios por estos dos grandes personajes. Y punto 2, ¿cómo te comprometes tú en la vida de tu iglesia diocesana, en tu parroquia, en tu capilla? Y cómo tú haces crecer a esa iglesia desde tu iglesia doméstica, es decir, desde tu hogar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El Señor es nuestra alegría, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Los invito a un lugar, vengan conmigo, vamos. Nos encontramos en la parroquia de San Isidro Labrador, en el Encinar, Nogales, Veracruz, que es donde yo me encuentro desempeñando o prestando mi servicio ministerial, mi servicio sacerdotal. Y me da mucho gusto poder estar con ustedes para comentarles lo siguiente. Hoy, lunes 28 de junio del 2021, comenzamos los trabajos de limpieza en miras a la construcción del templo parroquial. No va a ser un templo muy grande porque ya después de 2 años de estar aquí me doy cuenta la asistencia de las personas, cuántos asisten, qué días asisten, cuáles son las celebraciones que tenemos más afluencia durante el año, y entonces la construcción del templo va a responder a las necesidades de asistencia. No podemos hacer un templo muy grande, ¿por qué? Por razones económicas, y no podemos hacer un templo grandísimo que nos venga saliendo en más de 10 billones de pesos, 12, que sea un templo que no vayamos a ocupar siempre, que no vaya a estar lleno siempre. Vamos a hacer un templo pequeño, un templo bonito, pero ya con una respuesta a la pandemia. Es decir, el templo cuando haya alguna celebración de 15 años, de boda, no sé, algunos otros sacramentos y celebraciones con pequeños grupos, bueno, el templo va a poder estar cerrado y vamos a poder participar de la celebración muy bien. Pero cuando haya una afluencia considerable de personas, el templo lo abrimos y entonces van a poder participar las personas desde otra distancia y desde luego con un buen sonido. Quiero decirles que todo este terreno que tenemos va a estar ocupado, sí, por el templo parroquial, pero también vamos a acondicionar nuestros jardines, vamos a acondicionar algunos otros lugares donde van a recibir el catecismo los niños, donde van a estar las catequistas en formación, donde van a estar otros grupos. Vaya, se trata de darle una utilidad al terreno que tenemos que realmente nos haga sentir muy a gusto, pero también van a ser lugares ventilados. Decía, es un templo y me atrevo a decir que responde a las necesidades de la pandemia. Estamos ya pensando en la post-pandemia. Gracias a todos ustedes. Yo sé que no me van a dejar solo en este proyecto, que algunos decían, ay, Dios bendiga su proyecto. No, que váyanse por ahí, si no es mi proyecto, es el proyecto de todos nosotros. Ahora resulta que ustedes están como un amigo sacerdote que cuando ganaba su equipo de fútbol decía, ganamos.
y cuando perdía decía, uy, es que perdieron, y así están ustedes con el proyecto del Padre Marcos. No, es el proyecto de todos y en el que yo espero que ustedes me ayuden. Gracias.